Hoy te voy a mostrar, sin humo ni falsas promesas, las operaciones más importantes que he hecho con mi dinero en este 2024. Vamos a hablar de éxitos, fracasos y estrategias y lecciones aprendidas en inversiones como inmuebles, bonos, planes de pensiones, Bitcoin y hasta el peligroso mundo del trading. Y además os revelaré mi Excel personal con todas estas operaciones detalladas. En él podréis ver cuáles están consolidadas, cuáles siguen abiertas y cómo las gestiono para sacarles el máximo partido. Si quieres aprender estrategias reales y resultados transparentes, este es tu vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y os recuerdo que llevo máscara porque estaba en el banco. Ahora ya no, pero dije los 100.000. Así que todo el mundo a suscribirse. Y venga, que queda muy poquito. Y ahora sí, aquí os muestro mi Excel personal. En él están todas o casi todas las operaciones que he hecho en este 2024. Planes de pensiones, la inversión inmobiliaria, operativa de bonos, criptomonedas con el ETF de Bitcoin, una pequeña cartera de acciones y lo peligroso especulativo que sería un poquito de trading. Como veis, algunas ya están consolidadas y otras siguen abiertas, pero todas tienen algo en común, una estrategia clara y objetivos definidos. Y por cierto, un matiz. Quizá os preguntéis por qué no hablo aquí de las cuentas remuneradas o los planes de ahorro, como los de Trade Republic o Freedom24. Y aunque ya sabéis que han sido muy atractivos este año, están demasiado vinculados a los tipos de interés. Y personalmente, para el largo plazo, prefiero activos que generen un valor real y que no dependan precisamente de esta fluctuación de tipos. Porque perseguir los tipos de interés garantizados frente a la inflación, ya sabéis que en el largo plazo produce pérdidas. No lo olvidéis. Y ahora sí, nos dejamos de cháchara y empezamos por la primera operación que quiero destacar, mi plan de pensiones. Motivación o contexto. Recordar que me desvinculé del banco a principios de este año y tenía un plan de pensiones gestionado por la propia entidad de unos 60.000 euros. Y yo ya sabía que no estaba bien gestionado, así que decidí diversificar. Y parece una tontería, pero es muy importante. Todo el mundo tiene que recordar que antes de invertir nuevos saldos, lo que debería hacer es revisar sus inversiones actuales. Y sobre todo inversiones no eficientes. ¿Por qué? Para empezar optimizando estas. ¿Qué sentido tiene que yo invierta este año 10.000 euros en el S&P500 si, por decir algo, tengo un fondo de inversión mixto, que sea un plan de pensiones, de 60.000 euros que no es eficiente, que no está muy bien polarizado la renta variable o que tiene un remix que en el largo plazo no es que funcione realmente bien? ¿Qué os quiero decir? Aquí podríamos ver mis planes que tengo en CaixaBank, uno de renta variable, rentabilidades de inicio de un 16, muy bien, pero aquí tengo este de empleado, con muchas rentabilidades de inicio, porque hace muchos años que lo tengo, y cuando no sabía tanto incluso ponían este mismo, pero que nos damos cuenta, un plan de pensiones que se inició en el 2008, tengo una rentabilidad media acumulada de un 5%. Cuando ya hemos tratado en otros vídeos, si no lo dejo por aquí, que hay diversidad y multitud de planes de pensiones. Si hablamos de una TAE a 10 años de un 4, un 5, un 6, podríamos hablar de planes de pensiones no muy óptimos, pero nos damos cuenta que hay el fantástico BBVA Telecomunicaciones, que tiene un 15 TAE de los últimos 10 años, y que encontraríamos otras alternativas. Podría ser este CaixaBank Renta Variable Internacional, o en este caso una novedad que era el My Investor indexado SP500. Con lo que efectivamente decidí diversificar 2/3, aunque estábamos en máximos históricos, uno a principio del año y el otro me esperó un poquito más, y diversifiqué estos 2/3 que los saqué de aquí para invertirlos, ¿dónde, señoras y señores? Efectivamente, un tercio en el SP500 y otro tercio en este BBVA Telecomunicaciones que iría más vinculado al Nasdaq. Con lo que podíamos apreciar en este Excel, esta aportación al SP500, esta aportación al Telecomunicaciones, cómo funcionan diferente, aún no están consolidados, pero es el plan de pensiones, no lo voy a tocar hasta la jubilación. ¿Qué sentido tiene que coja riesgos de mi saldo de la cuenta si ya tengo un dinero inmovilizado para el largo plazo que no está trabajando? Pues allí, señoras y señores, es donde hay que hincar el diente y hay que darle caña. Entonces, en este año, por suerte o desgracia, de momento, porque no están cerrados y es para largo plazo, tendríamos unas rentabilidades acumuladas de un 19 y un 10% respectivamente. Y ahora seguiremos con la siguiente operación vinculándola a la inversión inmobiliaria. Ya sabéis que tengo una obsesión con ese medio plazo. No me gusta depender de la fluctuación de los tipos y quiero cubrirlo de una manera continua y por encima del IPC. Y además me inquieta esa jubilación o esas rentas, con lo que creo que los inmuebles nos pueden ayudar a cubrir esas necesidades. La estrategia, comprar un piso con financiación a tipo competitivo, reformarlo y ponerlo en alquiler. Pero como ya sabéis, si no hemos visto otros episodios, en este caso nos salió tiro por la culata y tuvimos que ir a un plan B. En vez de poderlo alquilar, hicimos una reforma para venderlo. ¿Por qué? Porque habíamos puesto demasiada entrada, con lo que los números de la rentabilidad, bajo mi punto de vista, no me acababan de convencer.
Ya vimos en otras sesiones que os dejo por aquí la relación de todos los gastos, tanto de la inversión, de lo que sería la hipoteca, como los gastos de la reforma. Lo hice con un socio, por lo tanto mi entrada inicial eran estos 82.000 euros dividido entre dos. Si no hubiéramos hecho hipoteca hubiese costado 130, con esta hipoteca hicimos una entrada menor, lo vendimos por 168.000, descontando esos gastos de la agencia, y finalmente entre dos nos quedó un beneficio neto de estos 19.000 euros. Con lo que aquí podríamos ver ese capital inicial, esa entrada, el capital final, el beneficio bruto, y aquí como nos apalancamos con la hipoteca, podéis ver que de manera neta no es que me hayan quitado un 50%, es que tú el dinero o el apalancamiento que haces con la hipoteca luego no te deduces nada, te deduces los intereses, pero te toca pagar sobre los beneficios. Lo que os quiero trasladar que el beneficio bruto era muy espectacular y el neto queda un poco minvado, pero realmente también sería una buena rentabilidad. Y como hemos ido comentando, un inmueble puede ser una excelente alternativa a los bonos, aunque requiera más capital y gestión, pero luego no te tienes que preocupar de esa fluctuación de tipos de interés ni ir renovando cada año. Eso sí, tendrás otro tipo de trabajo y riesgos. Y ahora sí, sigamos con la tercera operación vinculada a los bonos. Aunque ya sabéis que los bonos no son la base de mi estrategia a largo plazo, sí que vi una oportunidad interesante este año. Con la polarización de estos tipos de interés, decidí aprovechar la sensibilidad de los bonos de más larga duración, utilizando ETFs o fondos de inversión. En este sentido ya vimos que era una operativa mucho más riesgosa que bonos simples, pero también estábamos esperando una rentabilidad mucho más suculenta. Pero debíamos esperar que se produciera este movimiento en el mercado. Y los que habéis seguido más estos vídeos ya hemos visto que había un falso sentimiento, que ha retrocedido, que ha vuelto a aparecer, y al final te puede parecer que estás mucho tiempo esperando, pero si realmente, si tienes razón en ese movimiento, la paciencia paga. Quiero decir que cuando se desenvuelva o se haga ese movimiento, tú ganarás más que si hubieses estado en bonos simples. Y aquí recordaríamos estas operaciones de bonos, que hice dos posiciones bien diferenciadas. Por un lado, a través de un fondo de inversión sin comisiones con un tratamiento más lento, para entendernos, a través de este Vanguard a más de 20 años con MyInvestor, y por otro lado, a través de Trade Republic en un ETF de Xtrackers que invierte en bonos de la eurozona más de 25 años. ¿Qué pasó? Dejó de pasar, que nos dimos cuenta que durante todo el año había estado fluctuando. Fluctuando me refiero que con esa subida drástica de tipos de interés, la cotización de este ETF bajó drásticamente. A principio de año que venía la caída de tipos, estaba rebotando, pero ha sido un falso sentimiento. Y justamente hace unos días consolidé una de la participación o de las compras que hice a principio de año, porque ya estaba cansado de esperarme. Pero consolidé y volví a entrar. ¿Para qué? Para esperar este movimiento de rebote. Con lo que aquí ya podríamos ver esa operación consolidada, igual que el inmueble ya está cerrada, hemos ganado un 2,63, pero en paralelo vemos otra vez esos 10.000 euros que continuarían estando en danza o abiertos con más rentabilidad, que sería esta posición que veríamos de Trade Republic. Ahora llevo este 6,79, los que siguen más los vídeos ya os he dicho que hasta que no vea un 10 no me voy a salir. Y a ver, si he estado esperando tanto tiempo como para que se produzca el movimiento, igual me tengo que esperar más, a tratar en otras ediciones. Y por otro lado, esta posición en el Vanguard a más de 20 años en fondo de inversión, que estará que voy a dejar más tiempo. ¿Por qué? Porque es un fondo, porque tardo 2-3 días en hacer la orden y en principio he puesto menos dinero, pero para dejarlo más largo plazo, y mientras que la que he puesto 10.000, si saco un 10 igual ya me salgo, en esta quiero más, quiero un 15, quiero un 20, quiero que el movimiento se produzca de verdad. Y si no se produce ya sabéis el riesgo, quedarte atrapado o enganchado sin rentabilidad hasta bastante tiempo. Y disculpad que preparé la tabla ayer y podéis ver alguna diferencia en las rentabilidades. Veríamos esta consolidada, esta que está abierta, que estaríamos ganando bastante, y aquí tendríamos el otro, que está ganando menos, pero que lo vamos a dejar a más plazo. Y esto me parece una forma de utilizar los bonos más agresiva, pero con unas rentabilidades más suculentas. Los bonos son efectivos para aprovechar momentos específicos del mercado, especialmente en ciclos de tipos de interés, pero no debe ser la pieza central de una cartera a largo plazo. Lo veo como una herramienta táctica más que estratégica, y los que han seguido el tema este año sabrán que necesitan mucha y mucha paciencia. Y ahora sí, ya toca hablar un poco más de esas criptomonedas, o concretamente de Bitcoin. Este año, a medida que vi que se repetía el ciclo, porque igualábamos los máximos del ciclo anterior, intenté posicionarme. Y la estrategia en este caso, en vez de comprar directamente, era utilizar un ETF de Bitcoin que estaba disponible en Freedom24 y concretamente en euros. Y aquí podríamos ver la gráfica de Bitcoin de los últimos años, más o menos desde el 2017. ¿Qué os quiero trasladar? Que normalmente, cuando del ciclo anterior igualaba precios, al cabo de unas semanitas volvía a propulsarse. Por lo tanto, en este año, cuando vimos más o menos que en marzo-abril ya igualaba los niveles del ciclo anterior, cuando hizo un pequeño retroceso, a mediados de abril que vi que retrocedió un poquito más, que si me hubiera esperado pudiera haber comprado más barato, pensar que esa entrada nunca va a ser absoluta, pero relativamente tiene que estar bien, entré por aquí.
Traducido, actualmente podríamos ver esta compra del ETF de Bitcoin, que estaríamos acumulando unas ganancias de un 60%. Y de la misma manera que la operativa de bonos, aún está abierta, pero en este sentido sí que veríamos que teníamos una rentabilidad muy suculenta. Y a diferencia de los inmuebles, aquí pensar que el beneficio neto hay que restar esa retención del 19% hasta los primeros 6.000, con lo que todas las rentabilidades de estas ganancias y pérdidas patrimoniales se verían aminoradas por ese 19%, menos en el caso de los inmuebles, que funciona diferente por ese apalancamiento financiero. Y realmente hasta aquí para mí serían las operaciones que quería trasladar y más importantes, con importes más gruesos, porque a partir de aquí hablamos de algo más especulativo que realmente por el valor que pueda aportar. Y aquí veríamos una cartera de acciones que vimos en un vídeo que os dejo por aquí, sencillamente entré por el tema análisis técnico, donde veríamos que todas estas que están abiertas, las rentabilidades latentes son negativas. Y eso no quita que más de alguna de estas acciones podría haber salido con ganancias. Pero insisto, aquí quizás sí que he fallado en la estrategia de definir si sacaba con un 5, con un 10 o si quería duplicar. Y también veríamos otras operativas cerradas, que podrían ser una pequeña compra-venta de acciones o cuando jugué un poquito con las opciones. Y efectivamente, seguiríamos en Freedom 24 y aquí podríamos ver un poco el resultado de la cartera. Por un lado, estaría ganando Bitcoin, que ha ido muy bien, y por otro lado, esta cartera de acciones que estaría perdiendo. Y aquí las lecciones aprendidas pueden ser varias. Una, tienes que tener el riesgo muy controlado y saber lo que te estás jugando o no. Ya comenté en el vídeo respectivo que me jugaba muy poco porcentaje de mi patrimonio, todo y que lo intentara. 2. Estrategia para consolidar. Como acabo de decir, en muchas de ellas ganaba un 10, un 20 o un 30. ¿Qué estaba esperando algo? Pues bueno, pues se te ponen en negativo. Por lo tanto, si no lo hacen bien, he perdido la oportunidad o el coste de oportunidad de consolidar. Y por último, esas comisiones y tenerlo todo muy bien medido. En este sentido, Freedom, te puedes bajar el Excel y lo tienes perfecto. Pero tenéis que ser consecuentes, que por ejemplo aquí hice muchas compras de NIO de pequeños importes, donde las comisiones de 2 euros por estos importes se pueden acercar a un 5 o un 10%. Y en cambio, si compras importes más grandes, estas comisiones no tendrán tanto que perjudicarte. Pero que todo el mundo tiene que ser consciente de la operativa, por favor. Y terminaremos y finalizaremos con mis dudas, porque no sabía si comentarlo o no, pero un poco de mi resultado de mis operaciones peligrosas o muy especulativas. Que como veis las situamos al final de todo, porque no tiene sentido que no conozcas las operaciones previas y te pongas a hacer el indio, porque vas a perder seguro. Y aquí podríamos ver que tengo una parte consolidada, que tendría cierto beneficio, y aquí tengo otra parte latente, que si la actualizara a fecha de hoy sería menos 900. Con lo que ojo, ojito, porque puedes ganar mucho y puedes perder incluso más. Y por último, sí que me gustaría comentar estos resultados de aquí abajo, pensar que esto es el total con operaciones cerradas y abiertas, pero quiero trasladar esta reflexión. Es decir, si realmente todo esto estuviera cerrado y consolidado, hemos obtenido 28.000 euros, que esto sería un 22% respecto a todo este capital. Los tiros no van por ahí. Si sabemos que el IPC histórico es un 3%, si con este dinero ganado, ¿cuánto dinero en total podríamos tener que no hemos perdido el valor del IPC? Es decir, hay gente que quiere utilizar las inversiones para jubilarse. No. Las inversiones, tu obligación es batir IPC. Y a partir de aquí ya iremos mejorando o teniendo otros objetivos. Lo que os quiero trasladar de manera más conservadora o intentando ser conservador, que realmente con este beneficio podías tener un patrimonio muy grande que no estarías perdiendo ese poder adquisitivo. Y en función, si hablamos de estas operaciones cerradas, el rendimiento sería menor y podrías cubrir este capital, o del rendimiento abierto, que ya sabéis que va fluctuando, este de aquí. Lo que quiero decir que todo el mundo tiene que tener conciencia de saber el patrimonio que tiene, que ha invertido, pero sobre esos resultados y rendimientos en tu patrimonio total, ¿estás compensando o no ese IPC? Que aquí nos daremos cuenta que detrás de esos tipos garantizados nunca vas a poder ganar el IPC si no tienes un monto o un pequeño importe destinado a ese largo plazo, deal indexados o demás estrategias. 2024 ha sido un año de muchas decisiones, pero me quedo con que cada operación ha seguido una estrategia clara. Mi enfoque ha sido diversificar y optimizar mi capital, aprendiendo tanto de los aciertos como de los errores. Este vídeo no busca venderte nada ni presumir, sino mostrarte que invertir no solo es cuestión de humo, sino de trabajar con un plan claro. Déjame en comentarios cuál de estas operaciones te ha parecido más interesante o si te gustaría que profundizara más en alguna. Y dicho esto, no olvides darle like, suscríbete y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!